Hola Julio, hola a toda la gente de Día a Día y a todo el staff de FM Puerto. ¿Cómo están? Estamos nuevamente en Hacernos Mejor. Esta semana fue una semana supuestamente tranquila, luego de las elecciones en Cava, en la cual Manuel Adorni fue el vencedor con un 30% de los votos contra un 27% de Santoro. ¿Qué cambia en este aspecto la política nacional? En primer lugar, creo que una victoria en un lugar tan antiperonista como siempre lo fue la ciudad autónoma de Buenos Aires de parte del oficialismo era previsible, sobre todo un flujo de votos que pasaron del PRO a la Libertad Avanza. Creo que más que nada se produce porque el votante creyó que podía llegar a crecer el kirchnerismo a través de el kirchnerismo, como le llaman, en realidad la oposición sería porque Santoro tampoco es peronista, es de extracción radical. Y creo en algún punto que lo que trata de ser un panorama medio raro, en realidad trata de esconder el crecimiento de la oposición, la pérdida de mucho caudal de votos al oficialismo, a la Libertad Avanza en su momento. El PRO fue el gran derrotado en estas elecciones. Un PRO que le alcanza con garantizar mantener algunos legisladores, garantizar los votos que le faltan a la Libertad Avanza para poder gobernar y poner condiciones desde ese lugar. Macri nunca fue un político que, que tuviera demasiada iniciativa, y en un contexto como este, en el cual supongo que cree que hay que esperar que Milei se termine de desgastar solo y por ende ese caudal de votos que hoy tiene la Libertad Avanza va a volver a ser propio, va a volver a ser del PRO, y que esto va a ocurrir casi por un automatismo. Yo creo que a lo mejor se equivoca. A lo mejor esos votos no vuelvan tan fácilmente al PRO si no construye un candidato renovado, algún candidato al cual el mismo Macri le dé espacio. No olvidemos que en las últimas elecciones Macri mató a varios, mató políticamente, digo figurativamente, a varios de los adalides que tenía dentro del PRO, de los cuadros políticos como Larreta, como el hueco que le hizo a Patricia Bullrich también en su momento. Sin embargo, el gobierno de la Libertad Avanza también está atravesado por funcionarios del PRO. Y creo que lo que tratan de hacer, y la estrategia en estos momentos, es más que nada mostrarse como diferentes para, de ese modo, abarcar un espectro más grande del mercado electoral, del mercado de votos. Y digo lo piensan así porque justamente son empresarios, se manejan como empresarios. Lo que construyen como comunicación política es marketing. La forma de construcción organizativa, tanto dentro de la Libertad Avanza como dentro del PRO, es management. Y esa cultura empresarial llevada a la política, hace que sea fácil hacer publicidad. Publicidad de candidatos, publicidad. Pero me parece que en estos momentos, y para atravesar esta pequeña tormenta que vienen atravesando, que además tiene que ver con la realidad concreta de los argentinos, la caída de votos no es una casualidad, no es producto de la comunicación, es producto de la economía, es producto
de algunos errores estratégicos que se cometieron desde el gobierno, producto de que hay una industria que está estancada y en gran parte esa industria que está estancada, cuando no son de los grandes industriales, de los Roca, de Techín, cuando no son estos empresarios, digamos, que además de tener industrias, tienen financieras, tienen bancos, tienen medios de comunicación, son grupos económicos en su totalidad, digamos. Digo, me refiero más que nada a los medianos industriales que tienen, que viven de la industria básicamente y que tienen hoy por hoy condiciones de competencia desleales y que les conviene para seguirse manteniendo abiertas sus puertas importar antes que producir. Para esos industriales hay mucha preocupación respecto de las condiciones que se pueden generar en nuestro país para que empiece a haber un crecimiento. La especulación financiera va a ser el modo de crecimiento o de caída que tengamos en los próximos años, hasta que cambie el gobierno. La economía va a seguir siendo recesiva, el mercado interno va a seguir desinflado. Y esto no hay que hacer futurología para darse cuenta, es simplemente ver cómo van progresando las políticas públicas en función de la producción y en función del consumo, y uno se va dando cuenta que cada vez hay menos guita en la calle y que los precios de algunas cosas se fueron a las nubes, por ejemplo la construcción, con lo cual se complica mucho la obra pública y se complica también mucho la construcción de viviendas, que era uno de los motores que sostenían a la economía durante bastante tiempo, sobre todo pensando en aquel plan Procrear que hizo que se edifiquen muchísimas viviendas y se movió muchísimo el mercado de los materiales de construcción. El contexto es medio raro, el contexto es indefinido y el contexto sobre todo es indefinido porque la oposición no está construyendo desde las bases. Está teniendo un papel superestructural, una participación en el Congreso de la Nación, una política de alianzas para frenar las políticas de ajuste que se vienen. Y el gobierno sigue midiendo qué posición tiene la sociedad respecto de que sigan perdiendo derechos laborales. La ley Bases dejó un marco jurídico de indefensión total a los trabajadores y a las trabajadoras y se viene un nuevo ajuste en el Estado, con lo cual va a haber más desocupados y se viene también una nueva ola de despidos en los privados debido a la falta de mercado interno y de circulación de guita en la calle, lo cual produce inevitablemente una concentración mayor de riqueza en menos manos. Este es el contexto que tenemos hoy. Yo creo que a quienes les gusta la política tienen que empezar a participar en lo más mínimo, en lo más chico, en el barrio, en los lugares, en el club, en la biblioteca, en donde sea, los lugares más cercanos, tratando de transformar la realidad cotidiana que tenemos cada uno de nosotros en momentos de crisis, momentos que se van a extender todavía un tiempo más y que solo podemos vislumbrar un cambio en esto si logramos empoderarnos y entender que la política no es el arte de discutir, sino el arte de transformar las cosas. Nos encontramos la semana que viene en este bloque que se llama Hacernos Mejor.